empezó y de ahí nos seguimos. Y cada vez que llega me hace preguntas, me dice, le pasan mil cosas, bueno, ¿no? Y yo quería llevarlo al grupo de Anita. Por alguna razón no se ha podido, Armando, pero no me importa. Está yendo ahorita, no sé si a Sevilla de Mostaza o la que está aquí por Perisur. Sí. No sé cuál es, o de la Roca, no sé. Y ya lleva tiempo yendo, va todos los sábados, ahora está yendo los domingos, ahora está yendo los miércoles con su esposa, que también es cristiana, pero él no era. Entonces yo no sé por qué la esposa se dice cristiana si él no era, ¿no? Y además es pareja, porque ni siquiera esposos. Entonces le he estado comentando que tienen que unirse, que muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya lo verá él. La cosa es que yo siempre le he dicho, Víctor, usted va a ser pastor y usted va a hablar de Dios, y usted tiene muchas cosas en experiencia que le han pasado, que ha vivido, muchas vivencias, que le van a servir muchísimo para servir a Dios y para hablar de Él. Y ahorita que está yendo, Armando, ya se lo dije, quiero ir a su primera predicación, porque tengo muchas ganas de escucharlo. Y bueno, sí se lo pido primero a Dios, ¿no? Y yo creo que Dios sí quiere que le sirva, y espero. Pero me da mucho gusto que ahora sí ya está yendo sábado, domingo, el miércoles, no sé qué, ¿no? Y está guiado por una persona de ahí que espero lo haga, ¿no? Y incluso le dijo, es que la persona que me habló de Cristo dice que quiere venir a una predicación mía, y dice, por algo, o sea, va a ser, ¿no? Yo sí le pido mucho a Dios que así sea. Sí, no, pues hay que seguir orando. Decías, ¿es Víctor su nombre? Qué bueno, pues esa es una gran noticia, porque pues lo que falta faltan cristianos, cristianas. Sí. Pero creo que hombres somos, y hay cada vez menos, ¿no? O sea, es escaso por muchas circunstancias, ¿no? Y el que tenga ya una actitud así de encendido el corazón para, pues a lo mejor en este momento es para conocer, ¿no? Para disipar las dudas, etcétera, y que esté encontrando apoyo en ti y en esta otra congregación, pues es también pues, obra de Dios, ¿no? Y eso de veras es como una muy buena noticia para todos, ¿no? Rogelio también nos platicaba el otro día de una persona que, bueno, pues dedica su vida a preparar pastores, pero nada más en lugares muy, muy difíciles, ¿no? En lugares donde los cristianos son perseguidos, y cuando se dice perseguidos es que los matan, ¿no? Pues es abonar a que se ensanche el reino, ¿no? Ojalá esto ocurra así. Dios ya lo escogió, ¿no? Te utilizó a ti, y pues ahora sí que hay que seguir orando, pero también igual, si alguna vez quiere venir, pues encantados, ¿no? Sí, claro. Algún día. Como decíamos, ¿no? O sea, aquí que pueda predicar quien quiera compartirnos la palabra de Dios, bienvenido, ¿no? Sí, déjame ir a su primera. Sí. No nada más es que sea cristiano, hermano, o sea, tiene una facilidad, y yo espero que Dios lo use mucho. Sí, seguro Dios tiene ese plan, algún plan que no vemos, ¿no? Pero que como tú dices, que sea cristiano y ya, y que se salve. Sí, eso es de entrada la primera buena noticia, ¿no? Exactamente. Qué bueno, Titi. Entonces se llama Víctor, ¿no? Víctor, sí. Para también orar por él, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Les digo, o de la predicación anterior, o del sábado que estuvimos conviviendo. ¿No? ¿Nadie? Pues yo lo que decía es que el que estaba cantando, yo les contaba a algunas personas que él aprendió estas alabanzas cuando era adolescente, y entonces porque su tía lo había llevado a la iglesia y lo metió al coro. Todo el tiempo que pasaba vacaciones con ella lo metía al coro, y que tenía muchos años de no cantar, y yo creo que él tenía muchas ganas de cantarlos, porque cuando llegó a la cuna llegó ya con guitarra, y en cualquier momentito, sin que nadie dijera nada, que saca su guitarra y se pone a alabar. Y estaba muy emocionado. O sea, yo le vi que no le importaba si lo oían, si lo escuchaban, si le aplaudían. O sea, él estaba él solo cantando y alabando. Y estuvo muy bonito, porque hubo un momento en que le dije, ¿estás emocionado? No, te sabes de qué manera. O sea, como que estaba muy, muy emocionado tocando y cantando.
casi todos, lo que me encantó es que eran muchos salmos los que él estaba tocando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendremos que orar por él y por su familia. Número uno, porque conozcan a Cristo. Y número dos, porque va a ser un gran punto para la música, para la alabanza y la adoración. Sí, sí, sí. Entonces, Y a mí me dio, bueno, desde que me dijo que él había ido y todo, pues sí me da mucho temor que él, por ejemplo, piense que está bien con Dios. Y yo no es que lo juzgue, simplemente, pues su vida refleja cosas diferentes, ¿no? A pesar de que él conoce la Biblia, conoce las alabanzas, le llegan, ¿no? Le llegan al corazón, pues de todas maneras yo sí no soy Dios ni para conocer ni para juzgar, pero su vida no refleja una vida en Cristo, ¿no? Sí, sí. O sea, necesitamos seguir orando en ese sentido. Seguir por orando él. por él y por nosotros, ¿no? Que digamos, híjole, yo de veras cómo estoy, ¿no? Sí, sí, que creo que el estudio de hoy algo tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí, creo que es muy importante eso, ¿no? Seguir orando para que estas bendiciones, esos cambios sean así con el plan de Dios, ¿no? O sea, completos, vidas transformadas y hombres dispuestos a servir, ¿no? A Dios y a su plan, ¿no? Que eso es una bendición para toda la iglesia, ¿no? Tuti, ¿querías decir algo más? De la comida, Armando, de veras, yo sí le agradezco mucho a Dios el poder compartir de Cristo. Estaba una amiga de Anita en la mesa donde estábamos y pues estábamos compartiendo y platicando cómo habíamos venido, todo esto y todo. Recuerdas dónde estabas, recuerdas a dónde estás ahora, ¿no? Y lo que le quieres decir es salte de donde estás. Salte de donde estás, puedes estar en un lugar mejor, puedes estar en una vida mejor de su mano, ¿no? Y te recuerda y te anima a tú seguir y a decir, oye, qué bueno, ¿no? Que puedo hablar de él para yo seguir animándome y seguir de su mano, pues con muchas ganas, ¿no? Entonces, estuvo padre también eso. Sí, sí, sí. Ojalá que esta muchacha sí siga yendo. Claro, sí. Pues ahorita le ha hablado mucho de Cristo, ¿no? Entonces, Sí, pues como todo oportunidad de hablar de Dios, ¿no? Y de los cambios que hace Cristo, ¿no? Hemos también estado en la reflexión esta, ¿no? De que, bueno, por otro lado es urgente, ¿no? Yo les decía que a mí me ha preocupado mucho el qué pasa con cristianos en otros lugares del mundo. Y pues la cosa está muy fea, ¿no? Y esto nos hace pensar en que el mundo, con todos sus problemas, requiere pronto de luz. O sea, el hecho de que esté en tinieblas requiere que cada vez más personas conozcan a Cristo y pues somos nosotros, ¿no? Así que no hay otros que vayan a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces es también de mucho agradecimiento el que nos dé oportunidades para hablar de Cristo y que se adueñe de nuestra lengua para que las palabras salgan, ¿no? Eso también hay que orarlo, pedirlo y agradecerlo cuando se dé, ¿no? Ya el que la persona venga o no, que decida o haga una decisión y se adhiera al plan de salvación, ¿no? Lo haga suyo y se lo apropie, bueno, pues ya será cosa de Dios, pero a nosotros nos toca hablarlo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? ¿O alguna oración, alguna solicitud, algo que quieran decirle al Señor? Sofía. Por Sofía, ¿ah? Por Sofía, por su recuperación. Ok. ¿Alguien más? ¿quién más? Por tu hermana. Por mi hermana Beatriz. Por tu hermana, sí. Muy bien. Pues si les parece bien, vamos a orar, ¿sí? Pati y luego Andrea. Señor, muchas gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, Padre.
Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, porque podemos reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque tú siempre estás para nosotros y podemos pues, llegar a tu presencia y verter todas nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras angustias y peticiones, Señor. Te pido muchísimo, Padre, por Sofía, y yo te suplico que tú le des completa recuperación. Tú haces cosas milagrosas y para ti no hay nada imposible. Te suplico, Padre, por ella. Te pido también porque tú sostengas a Raúl en esta prueba tan grande, Señor. Te pido que tú lo sostengas y te pido mucho que esto sirva para que sus hijos pues, puedan verte, buscarte, Señor. Te pido también muchísimo por la hermana de Andrea. Te suplico, Padre, que tú uses todo lo que ella está viviendo para que voltee a ti, Señor. Que todo esto que vive tenga un sentido y ese sentido es voltear y clamar a ti, lo mismo que toda la familia de Andrea. Y Señor, te pedimos que estemos de tu mano, que no nos separemos, que el orgullo y el bienestar no nos aleje de ti, sino al contrario, que estemos de rodillas agradeciendo todo lo que tú nos das sin merecer. Gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, el estudio de hoy tiene que ver otra vez con nosotros. Y esto es a propósito de la revisión que hemos estado haciendo de Hebreos 11, que ya llevamos varias predicaciones analizando pues esto, como decíamos, Salón de la Fama de la Fe, ¿no? De hombres y mujeres que han hecho cosas importantes, a grado que pues Dios los vuelve aparte que nos lo enseñó en el Antiguo Testamento, aquí en este capítulo de Hebreos, nos los vuelve a presentar y nos obliga a recuperar bien qué es lo que pasó en sus vidas para entender este mensaje maravilloso que tiene Dios, ¿no? ¿Alguien recuerda qué hemos visto de Hebreos 11 hasta este momento? Nada más para tener claro un repasito de los conceptos que hemos y de lo que hemos analizado. En principio el versículo 1 nos dice que es la fe, ¿no? ¿Alguien nos dice qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Ajá. ¿Y qué personajes nos han mostrado acciones que demuestran su fe conforme a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Alguna cosa nada más de las cosas. Pues dejó su comodidad para irse detrás de la promesa de Dios. Ajá, y lo hizo rápido, ¿no? O sea, se lo dijo Dios y al otro día ya puso acción, ¿no? Sí. Entonces decíamos que diligentes con el tema de la fe, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué otro personaje? Moisés. Moisés, apenas vamos a empezar hoy. Abel. ¿Quién? Abel. Abel, Isaac, Jacob Isaac, Jacob, y Esaú. 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 ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? ¿O por qué se les menciona como ejemplos de fe? ¿Abel? Abel porque obedeció a Dios en los sacrificios, ¿no? Puso primero lo que Dios había dicho. Una ofrenda agradable, ¿no? A Dios, ¿no? Esa es, digamos, Y decíamos que también ahí tenía que ver con nosotros porque pues, Dios quiere eso, ¿no? Dios quiere que hagamos, pues no un sacrificio así de sangre, ¿no? Pero sí que lo mejor de nosotros se lo pongamos a Él, ¿no? Las primicias, ¿no? De nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Isaac, Jacob, ellos, ¿por qué se les menciona? ¿Se acuerdan? Fue la Porque al última. morir bendijo a los hijos de José. Ajá. ¿Y qué decíamos que era el tema de la bendición? A la, ¿Cuándo? bienes, ¿no? Ajá, pero cuando decíamos que transmiten la bendición, ¿qué están transmitiendo también hacia sus generaciones? Ah, bienestar, ¿no? Bienestar. ¿Y cuál es el máximo bienestar que podemos tener? La fe La fe. La fe. en Dios, ¿no? O sea, decíamos que cuando lo está bendiciendo, pues sí le está transmitiendo como todo el poder, la propiedad de las cosas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que le estaba transmitiendo
la confianza en Dios, en que Dios iba a cumplir sus Todas las promesas, promesas. ¿no? Y de ahí que se van al Éxodo y que, ¿no? Que salen. Ajá, ¿qué es lo que...? Cuando José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Exactamente, Y profetizó. es el Éxodo, ¿no? Exactamente, profetizó que van a salir, el pueblo elegido de Dios va a salir de Egipto, ¿no? Esa era la profecía también. Y analizamos o vimos en la Biblia que pues todo eso primero lo profetizó, luego Moisés lo echó a andar y por fin se cumplió, ¿no? Cuando llevaron los huesos de José ya a la tierra prometida, ¿no? ¿Sí? ¿Se recuerdan todo eso? Sí. Bueno, entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy, Parte queda lo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. que es parte de la propia definición de qué es la fe, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es rápido un repaso de los primeros versículos, de los primeros 22 versículos de Hebreos 11. El día de hoy vamos a irnos a Hebreos 11, vamos a analizar versículo 23, 24 y 25. Como pueden sospechar, es un estudio cortito que de pronto parece que se va a hacer un poco más grande. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Soco? ¿Lo tienes? Sí. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hasta ahí, ¿verdad? Perdón, el 26 también. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Fíjense, estos también son 4 versículos que nos obligan a revisar pues, una historia muy grande, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién nos lo cuenta con sus palabras? En estos 4 versículos. ¿Nos está hablando de Moisés? ¿Pero de qué está hablando también? Pues de que tenían fe para seguir y hacían las cosas. Que y tenían salían, fe, pues. usaste plural. Además de Moisés, ¿de quién están hablando? Los padres de Moisés. De los padres de Moisés. Entonces estamos hablando, fíjense, de 2 generaciones, ¿no? La generación de los padres de Moisés y la generación de Moisés, ¿no? La de entrada, eso es un dato importante en estos versículos. Tenían fe para hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas son las que empezamos a ver que se hacen en el versículo 23? Lo escondieron. Lo Lo escondieron porque había una De- orden del, que no del- temieron, ¿no? del faraón de matar a todos los niños. Ajá. Aquí hay como 2 acciones. Lo escondieron y dice Andrea, no temieron. O sea, vamos a ir con calma desmenuzando estos temas. Bueno, primero, el versículo 23 habla de los padres de Moisés. ¿Sabemos cómo se llaman ellos? Sí. Bueno, la Biblia nos lo dice, ¿no? Vámonos a Éxodo 6, versículo 20. Y de ahí sacamos o sabemos el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo tiene por aquí? Yo. Por favor. Y Amram tomó por mujer a Jacobet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Sí? Aquí tenemos los nombres de ellos, Amram y Jocabed, ¿no? Ellos son de quien está hablando este versículo en lo particular, ¿no? Porque ellos son quienes escondieron a Moisés por 3 meses. Ellos son los que le vieron niño hermoso, que ahorita analizamos qué quiere decir eso de verlo niño hermoso, y que no temieron al decreto del rey, ¿sí? Entonces son, digamos, 3 acciones que se ven de Amram y de Jocabed, ¿no? ¿Por qué antes vivían tantos años? Pues ese era el diseño de Dios, ¿no? Ese era el tiempo en que pues, duraba la vida.
también es cierto que en esa época los estudiosos los dicen que se alimentaban correctamente, ¿no? La vida que tenían los hacía hacer pues, ejercicio. O sea, había como muchos elementos del entorno de la vida que te llevaban a tener una vida sana, ¿no? Y no como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Y también, en el caso específico del pueblo judío, que también lo vamos a ver más adelante, pues el pueblo judío tenía bendiciones, ¿no? Que no tenían otros pueblos. Por ejemplo, el que proliferaran y tuvieran muchas descendientes, el que se multiplicaran, ¿no? Eso también era una característica específica del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo judío, ¿no? Entonces, pues esas tres son como razones que nos dicen los estudiosos de la Biblia que explican esta longevidad. Y más allá de eso, Dios así lo define. O sea, el que yo pueda vivir 50 años, 70 años, 90 años, es el tiempo que tiene Dios para uno, ¿no? Nos da dudas, o la primera vez que uno lee la Biblia, dice, bueno, esta cantidad de años como que no es común, pero les digo, lo empieza a documentar la ciencia también, ¿no? Hoy en día hay personas que viven 110, 120 años, ¿no? Entonces, con los hábitos y los riesgos y las enfermedades de hoy, en aquella época no había todo eso, ¿no? Entonces, eso ayuda a entenderlo, ¿no? Ahora, también desde el punto de vista espiritual, pues el hombre no estaba diseñado para morir. O sea, lo que Dios dijo es, tú puedes comer de todo, pero si comes de ese árbol, vas a morir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre estaba diseñado para vivir eternamente. Sin pecado, ¿no? Entonces, el pecado es lo que hace que el hombre muera. Y bueno, pues Dios tenía un plan y no por el pecado del hombre va a frustrar su plan. Entonces, al principio permitió que los hombres vivieran muchos años para que también tuvieran muchos hijos y que el mundo se poblara, ¿no? Y vemos cómo hay personajes que viven 800 y 900 y 700 años con ese propósito. Primero, pues, no estaban diseñados para morir, y luego y era un plan para poblar la tierra. Una pregunta. ¿Está documentado que estos datos bíblicos, como los años o como luego dicen en este siglo o en el otro, sean lo que hablamos hoy en día? ¿O es bíblico? O sea, los años son bíblicos, los siglos son bíblicos y no son iguales a los nuestros. ¿Hay alguna documentación sobre eso? ¿Hablan? Es complejo porque, por ejemplo, a veces la palabra siglo, más que referirse a 100 años, como lo conocemos, se refiere a época. Sí, o semana. Se refiere a grupos de 7 años, Sí. no a 7 días. De una persona, ¿no? Exacto, y es que en español no tenemos todo el lenguaje hebreo y griego son muy conceptuales y no tenemos nosotros esas palabras conceptuales, ¿no? Sino más descriptivas de situaciones o de objetos o de personas, ¿no? Y en cambio el hebreo y el griego, cuando hablan, como dice, una semana, pues ese contexto dice 7 semanas, ¿no? Siglo en ese contexto habla de la época. Y puede ser que los años no sean de 365 días, ¿no? O sea, No, ahí sí La traducción sí es. ¿sí? ahí sí, igual que porque fue el cuando día- lo de la creación, ¿no? No, de lo que Perdía. hay registro, perdón. Sí, no, bueno, es que, inclusive creo que una vez lo comentaste, no, Rogelio, porque por ejemplo, nos pasa cuando compartimos, si en un día hizo, bueno, pues no sabemos qué tiempo era ese día, o sea, duraba más tiempo el día para crear el
separar el cielo de la tierra y todo eso. Entonces, es ahí donde empieza también la Sí, que no, ahora- no creen las personas, entonces se supone que sí hay, es otro tiempo. Sí, hay veces que, por ejemplo, dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando habla específicamente de la creación, las palabras clave para la interpretación son mañana y tarde. Y fue el tercer día, la mañana y la tarde. ¿No? Habla mañana como mañana de mediodía y tarde como el resto del día. Entonces, esa interpretación de esas palabras es la clave para decir, oye, sí, Él hizo el mundo en 7 días de 24 horas cada uno. Ujú. Y de hecho, pues nos remonta a Hebreos 11:1. O sea, en nuestro caso es la fe. ¿Tenemos un Dios poderoso que es capaz de crear el universo en 7 días? Sí. Sí. Entonces eso es posible. Que hay quien le parece que eso no concuerda con los cálculos de los científicos, los astrónomos y ta. Pues sí, existe esa corriente, pero también existen científicos que dicen, no, pero resulta que también estas investigaciones, estas matemáticas y estos descubrimientos están estableciendo que eso sí fue posible, ¿no? En nuestro caso tenemos un Dios que es capaz de hacerlo, tenemos un Dios que es capaz de hacer vivir personas todos estos años, tenemos un Dios que es capaz de transformarme a mí. Bueno, todas estas cosas son ciertas, son posibles, porque se adquieren y uno no la apropia por fe, ¿no? Digo, podemos seguir... Sí, y es una fe educada, ¿verdad? Porque, Claro. Luego es, por ejemplo, el caso de la concepción virginal de Cristo. Ay, pues ¿cómo le hizo? No te vayas lejos, o sea, ¿cómo le hace Dios para que de 2 personas, como lo conocemos, haya la concepción de un ser? O sea, ya con eso es, Sí, o sea, es asombroso, o sea, la vida la da Él, ya el cómo, pues como que ya pasa a segundo plano, o sea, si nos maravilla, si no entendemos cómo lo hace, con la intervención de 2 personas, o sea, no es que cómo lo entendamos desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de cómo sale vida de ahí, ¿no? Pues no entenderíamos tampoco la concepción virginal, pero sí sabemos que la vida viene de Él, ¿no? O sea, híjole, eso es como, sí, como pues, que es esa prácticamente fe educada, ¿no? casi todo lo que vemos, ¿no? O sea, las ciencias en general se dedican a investigar cómo funcionan las cosas. Todas las cosas funcionan por el diseño de Dios, ¿no? En ese sentido, algunos científicos sí reconocen solamente descubrir los mecanismos que utiliza Dios para que esas cosas funcionen. Otros no. A ese tema yo les quisiera, pues digamos, centrarnos, ¿no? Porque curiosamente estamos hablando del tema de fe, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Digo, podemos seguir. No, yo sí creo. Yo sí creo. Sí, creo que todos aquí. Pero sí es importante hablar de estos temas porque son, como dice Andrea, cosas que otras personas nos presentan enfrente como frenos, ¿no? Y que podamos tener argumentos y debate, pues para solamente contestar eso, ¿no? Bueno, pero devolviéndome al estudio, les decía yo que hay una de las frases que utiliza este versículo que me llamaron atención. El escondido es la acción que ya sabemos que hicieron los padres de Moisés, pero la que me llamó mucho la atención fue, dice, porque le vieron niño hermoso. ¿Qué les dice eso de los padres de Moisés? Pues uno ve bonito a los hijos, ¿no? Aunque no sean muy bonitos, pues uno los ve bonitos, ¿no? ¿Qué les dice o por qué Dios pone esta frase? Porque le vieron niño hermoso. Fíjense, yo me encontré por aquí en Hechos 7:20, algo que nos puede decir algo más. ¿Sí? Hechos 7:20.
¿sí? Que también está hablando de hechos importantes en la fe, ¿no? Salud. Gracias. ¿Sí? ¿Quién lo lee? Pame, por favor. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Sí, está hablando del mismo hecho, ¿sí? De que fue, bueno, aquí dice, criado 3 meses. Lo que no nos dice aquí que fue criado escondido, ¿no? Pero lo dice Hebreos 11:23, ¿no? Que fue escondido el mismo periodo de 3 meses. En Hebreos nos dice, le vieron niño hermoso, y en Hechos 20 nos dice, fue agradable a Dios. Fue visto niño hermoso y era agradable a Dios. ¿Qué les dice eso de Moisés? Fue de que, bueno, es una confirmación de que Moisés estaba escogido para grandes cosas, pero ¿qué les dice de los padres de Moisés, que son los que hacen la acción? De esconderlo. Ellos también por fe, es como si estuvieran seguros que el niño tenía un destino para Dios, ¿no? Un destino para Dios. Dice, era agradable, ¿no? O sea, vieron la hermosura del niño y lo que interpretaron es mérito mío de que yo soy guapo, ¿no? Y de que tú, esposa mía, también eres hermosa, y entonces el niño sale hermoso por eso, ¿no? Sino porque se daban cuenta de que este niño era agradable para el plan de Dios, era agradable para los fines y propósitos de Dios. Fíjense, si uno toma o le da mucho valor a esa consideración que hacen los padres de Moisés, entonces ya empieza a encontrar sentido por las demás cosas que hicieron los padres de Moisés. Porque ¿qué es lo que hicieron? Lo escondieron aun cuando había un decreto, ¿sí? El decreto, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Cuál era? Mataran a todos los varones. Era un decreto que emitió el faraón de Egipto para que se matara a todo el niño que naciera y que fuera varón, ¿no? Esto era porque al faraón de Egipto le preocupaba que se reprodujeran tanto, ¿no? Que fueran tan el número de los judíos que pudieran ser una fuerza que ya no pudiera controlar los egipcios, ¿no? Entonces, para detener el crecimiento de la población de los judíos, hay este decreto. Entonces, había este decreto y los padres de Moisés pues, lo escondieron, ¿no? Y lo siguiente es que no temieron al decreto, ¿sí? ¿Qué nos dice eso de los padres de Moisés? ¿Por qué no temieron? Porque estaban protegidos por la promesa de Dios. Estaban protegidos por la promesa, la estaban viendo en el niño, o sea, el niño era hermoso, agradable a Dios. Entonces, ¿cómo interpretaron el ser padres de Moisés? Como una bendición, ¿no? Entonces, otra vez, vemos como el mismo esquema que hemos visto en otros personajes de los cuales nos habla Hebreos, ¿no? Reconocieron la promesa, se apropiaron de ella, y aun cuando el mundo estaba realmente con una amenaza fuerte hacia ellos y su hijo, actuaron por fe, ¿no? O sea, esconderlo, no temer, era por fe. Y datito de que lo vieron niño hermoso, agradable a Dios, pues nos dice qué era lo que estaban viendo, ¿no? ¿Por qué merece atención pues esta parte de la vida de Moisés? ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Cómo les presenta a Moisés este versículo de la Biblia? Como un elegido de Dios. Como un elegido de Dios, pero también como alguien a quien sus padres le están haciendo ¿qué? Protegiendo. Lo están protegiendo, ¿sí? Desde este momento Moisés lo podemos ver como alguien protegido, bendecido, pero además, fíjense, es una cosa muy rara, ¿no? Uno pensaría que los padres que ponen a su hijo en una canastita Lo está abandonando.
y lo están abandonando, ¿no? Pero eso fue por amor a él, Exacto. Fue primero por fe por fe. a Dios, teniendo confianza completita en Él. Y lo segundo es que pues te digo, lo que al mundo le puede parecer una cosa loca de poner al hijo a su suerte, abandonarlo en un río para ver quién sabe qué le pasa, lo que estamos viendo es que aquí ellos actúan bajo la lógica de que el control de todo esto lo tiene Dios. Si reconocieron hermoso y agradable a Dios a su hijo, pues no dudan que el destino que tiene Dios para su hijo es grande, ¿no? Y les digo, esto nos lleva a revisar el capítulo de Éxodo. Si les parece bien, vamos a Éxodo 2, versículos 2 y 3. Sí, que son pues el mismo relato, ¿no? Nada más que en el Antiguo Testamento. Éxodo 2, versículos 2 y 3. Eduardo, ¿lo tienes? El que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Sí, a mí me llamaron la atención pues, dos cosas, ¿no? Sobre todo del versículo 3. Y habla de que ya no le pueden ocultar más de los 3 meses, ¿no? En este caso está hablando de la mamá de Moisés. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Esto de calafatearla, ¿se recuerdan a alguien que también calafateó algo? Sí, Noé y el arca. ¿Y se acuerdan que hablábamos de aquella ocasión? ¿Para qué sirve calafatear? Para que no entre el agua. Para que no entre el agua, para impermeabilizar, ¿no? Para mantener el agua afuera, para que no se inunde. Me llama mucho la atención que Dios haya escogido también estas palabras para la acción que hace. Digo, parece una cosa lógica, ¿no? Pues vas a poner a tu hijo en una especie de canasta, lo proteges. Como les decía, hay aquí un Moisés que primero que nada es protegido de Dios a través de sus padres, ¿no? Coloca en esa arquilla al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Se imaginan ustedes esa acción? Bueno, pero pues ahí tenía que haber petróleo para que hubiera asfalto. Sí, sí. Digo, para empezar ahí tenía que haber petróleo. Sí, tenían que tener una serie de elementos ¿no? que hicieran posible que eso transcurriera conforme a este plan. Pero les decía yo más bien, en términos humanos, quienes tenemos hijos, ¿se imaginan ustedes poniendo